Así es, seguimos aprendiendo en su programa en Doctor TV y lo hacemos de forma entretenida. Es la hora del asistente del día, donde una persona del público se va a transformar en mi ayudante. Y lo vamos a hacer con las fichas, por supuesto. Vamos a buscar una ficha de las últimas. Vamos a ver por aquí. Le tocó a doña Anita Gutiérrez. Venga, Anita. Venga, Anita, por acá. ¿Cómo están? Anita, póngase el delantal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con la envidia? ¿Te das cuenta de la envidia? Estás chiquilla, oye. Anita, vamos a hablar de un tema, de una enfermedad que tiene muchos años de existencia. Te quiero remontar un poquito a la historia. Fíjate que en el siglo XIX se hablaba de una peste que es la peste blanca. Yo le quiero recordar un poquito a la gente de la casa que hagan recuerdo de imágenes de películas o seriales donde se recrea esta época, ¿no es cierto?, películas de época, donde encontramos a un actor, ¿no es cierto?, tosiendo. Hay un personaje que tosía y tosía y tosía y tosía, que de repente este personaje además botaba sangre por la boca y terminaba falleciendo, terminaba muriendo. Esa peste se llevó muchas vidas consigo. Fíjate que en 1882 Roberto Koch, un gran médico, logra descubrir el agente que producía esta enfermedad, que era una bacteria. Recién el siglo siguiente, ¿no es cierto?, el siglo XX, se logra descubrir los medicamentos, los fármacos que podían matar a esta bacteria que era muy difícil de eliminar. De tal manera que la historia nos ha dado mucha información a los médicos respecto de esta enfermedad. ¿Adivinas qué enfermedad es? ¿Se me imagina la tuberculosis? La tuberculosis, exactamente. Vamos a hablar entonces de la tuberculosis. Para hacerlo, invitamos nosotros al programa a un especialista. Está con nosotros el doctor Felipe Rivera, para quien le pido un aplauso grandote a ustedes, de la Clínica Dávila Broncopulmonar. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Hola, hola. Vamos a hablar de esta enfermedad, vamos a hablar de la tuberculosis y la idea es, para que toda la gente entienda bien en la casita de qué se trata, la vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿ya? Como vamos a ir paso a paso, mostremos cómo se contagia y los daños que produce. ¿Te parece, Felipe? Vamos a una imagen. Doctor, toda suya la pantalla, voy a correr esto para acá, no corran todavía la imagen y vamos a ver entonces en esta animación qué empieza a pasar. Adelante, animación. Primer mecanismo de diseminación, cómo un enfermo contagia a los demás, tose y elimina gérmenes, bichos. Estos salen unas gotitas, llamadas gotitas de Frigger, se aspiran y van al pulmón. Ahí los gérmenes se multiplican porque el individuo no tiene defensa, no lo conoce. Las células lo tratan de matar, macrófago, y se lo llevan a una parte que se llaman ganglios. Ahí se multiplican. Exacto. Y se van a todo el organismo, a todo el cuerpo. Y pueden pasar tres cosas. Nada, que produzca una diseminación grave, especialmente en los niños, o que produzca una enfermedad, ya sea en ese momento o más tardíamente porque se queda dormido latente. Perfecto, mira, vamos a hablar de esta enfermedad y lo vamos a hacer con órganos. Venga para acá, mi asistente, ¿por qué se me queda atrás? No, pues usted aquí es la reina. Anita, mira, vamos a agradecer primero a la Universidad de Chile, a la Facultad de Anatomía y Biología del Desarrollo, que nos ayuda en esta sección, doctor. Guantes para usted, guantes para mi asistente, usted. Vamos a mostrar unos órganos, vamos a mostrar, tengo acá, ¿no es cierto?, pulmones. Y vamos a mostrar primero, ¿te parece mostremos eso primero? Perfecto. Vamos a mostrar estos órganos que están acá. Y Felipe nos va a empezar a contar entonces de un pulmón normal, cómo se ve un pulmón normal y el daño que empieza a producirse producto de la tuberculosis. Aquí ustedes ven dos pulmones, lado derecho y lado izquierdo, ¿no es cierto?, con sus divisiones, que son los lóbulos. 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. Si bien es cierto, la coloración normal es un poco más rosada, la gente que vive en Santiago, ¿no es cierto?, aspira humo, antracosis, pero se ven los tejidos lisos, no se ven hoyitos, no se ven las lesiones que vamos a ver en el siguiente pulmón, que son las típicas lesiones llamadas cavernas, que son verdadera muerte celular y queda un hoyo en el pulmón. Ese hoyito es capaz de producir gran multiplicación de gérmenes, salida de más gérmenes hacia afuera y contagiar a todo el que está alrededor. Mira, aquí ven, es muy característico, es muy característico este hoyito, estas son las cavernas. Y generalmente las cavernas ocupan la parte alta del pulmón. ¿Por qué la parte alta? Porque el germen es inteligente, busca oxígeno, busca cómo alimentarse, multiplicarse. Y en las partes altas hay más oxígeno. Esta multiplicación deriva en más destrucción pulmonar y deriva en una gran posibilidad de contagiar. Exacto. Este enfermo tose, habla, expectora y tira gérmenes para todos lados.
Fíjate, un germen bien resistente. Este germen incluso puede quedar latente. Si de repente encuentra que las condiciones no son muy amigables, él queda latente, queda congeladito ahí, se mantiene y puede en años después empezar a producir la enfermedad. Es un germen que le gusta el frío, le gusta estar en ambientes más fríos. El calor, la luminosidad y todo eso lo van matando. Claro. Es súper importante decir que el único reservorio, o sea, la única parte donde el germen puede vivir largo tiempo es el ser humano. Exacto. Pero en esputo desecado, en una expectoración, en lo que uno sale del pulmón cuando está enfermo, si está desecado, si de poca humedad, está en un ambiente adecuado, con poca luz, este germen puede vivir mucho tiempo y puede eventualmente contagiar. Me gustaría que el asistente tomara el pulmón, yo no tengo guante, levántalo, ponlo derechito, eso va hacia arriba. Ese ápice va hacia arriba. Levántalo hacia allá. Ahí sí, eso, levántalo bien levantadito. Y con esa mano, con un dedito, quiero que pongas el dedo ahí para que vean la profundidad. Eso, ahí. Ahí quiero que se aprecia más, chiquillo. Mira, ¿se dan cuenta? Sí, es una caverna. Mira el daño que se produce en este pulmón con tuberculosis. ¿De acuerdo? Quedó clarito. Y esta caverna es tan grave lo que puede producir que además de contagiar, sangra. Y produce uno de los síntomas de la tuberculosis ya avanzada, que se llama hemoptisis, pérdida de sangre. Por eso, nosotros le enseñamos a toda la gente, toda expectoración con sangre debe investigarse, exacto, por mínima que sea. En Chile sigue habiendo tuberculosis. La hemos controlado en parte, pero en el norte chileno, en el sur chileno, hay tuberculosis todavía. Vamos a revisar eso más adelante porque vamos a ver los factores de riesgo y cómo esto se puede diseminar y por qué todavía tenemos tuberculosis en el mundo. Sigamos, hay un microscopio ahí, tenemos una imagen muy interesante. Sáquense los guantes si quieren, sáquense los guantes, Kirenita. Una imagen, fíjate, el microscopio del bacilo. Tenemos identificado a la gente plenamente. Va para allá a la mesita. Vamos a ver, mira, va a aparecer acá. Oye, vamos a agradecer un aplauso grandote para Arquimedo Olympus que nos trajo este equipo. Este microscopio que nos permite ver entonces el bacilo. Ahí está. Claro. Está la imagen. Doctor, mostrémoslo. Venga para ver el bacilo. A ver, la imagen no es 100% buena, no es ese grueso que está allá, sino que este palito que está acá, si pudiéramos mover el micrométrico... Estos delgaditos. Esos delgaditos son verdaderos bastoncitos. Sí, sí. Por eso se llaman bacilos, son bastoncitos. Sí, primera fila, la última fila lo ven. Ahí se ve muy bien, ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. ¿Y por qué se llaman ácido alcohol resistente? Porque después de teñirlo con una sustancia que es Nielsen, al echarle alcohol, no se destiñen y por eso permanecen con ese color. Perfecto. Identificado a la gente. Veamos las complicaciones que puede producir y tenemos una demostración preciosa a continuación en nuestro otro sector. Vengan para acá, chicos. Venga, doctor. Fíjate que afecta a los pulmones. Tenemos acá clarito un pulmón, ¿no es cierto?, que tiene un daño. Pongámonos acá adelante mejor, Felipe. ¿No es cierto? Y lo que veíamos en este pulmón está bien graficado acá. Correcto. ¿No es cierto? Todo esto son las cavernas, todos esos hoyitos son la destrucción que se va produciendo a nivel del pulmón. Correcto. Esto se puede producir en el pulmón y en la envoltura del pulmón. Nuestro pulmón está envuelto en una membrana que se llama pleura. Esta pleura son dos hojitas que están graficadas acá, claro, en que cuando el germen llega a estar en contacto con este, por muy pequeñas cantidades que sea, el organismo reacciona. Exacto. Y reacciona con una enfermedad inflamatoria y produce líquido. Y esto es lo que se llama derrame pleural. Lo vamos a demostrar. Yo quiero explicarle un poquito a la gente lo siguiente. Fíjate que se producen estas cavernas, ¿no es cierto?, que son estos cráteres que se van produciendo en el pulmón. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a romper, también se empieza a alterar los capilares, los vasitos sanguíneos que se oxigenan acá. Por lo tanto, el sangramiento parte de aquí, chiquillo. Se empieza a acumular sangre, la sangre va por los bronquios y terminas botándola por acá, por la boca. De acá parte. Por eso sangran los pulmones, ¿de acuerdo? Fíjate que acá tenemos un experimento que va a hacer usted. ¿Qué le parece? Sí, ya, venga para acá. Voy a participar. Sí, pero por supuesto, váyase usted la reina aquí en el programa. Venga, usted sabe que aquí participa nuestro público querido. Entonces, Anita, el doctor explicaba, ¿no es cierto?, que la pleura, ¿no es cierto?, es el envoltorio que tiene el pulmón y vamos a mostrar aquí cómo se empieza a infectar, cómo empieza a contaminarse con esto. Tómalo tú, aprieta despacito la perita, eso, dale nomás, nera. Y el doctor nos explica. Dale nomás, eso, mi niña. El líquido va separando estas hojas y se va acumulando primero en las partes inferiores. Entonces muchas veces incluso la radiografía no puede dar ningún signo, pero el enfermo está decaído. Exacto. El enfermo está con fiebre, el enfermo empieza con un dolor al respirar, un dolor sordo en un principio y después un dolor más intenso, hasta que empieza a ahogarse. Es lo que nosotros llamamos disnea, porque obviamente el líquido al acumularse impide que el pulmón se expanda extrayendo aire de la atmósfera.
¿Eso qué quiere decir? El enfermo tiene menos aire para respirar y se empieza a ahogar. Exacto. Felipe, ¿vamos a revisar los síntomas? Correcto. ¿Vamos, Anita? Vamos. Sígamelo. Venga para acá. Mira, vamos a ver acá en la pantalla, Anita. Felipe nos va a explicar entonces cuáles son los síntomas. Atención con estas señales, las señales que el cuerpo te empieza a dar y que son características de esta enfermedad. Ya. A ver, Doctor. lo que hay que saber primero es que esto es la característica más categórica de la tuberculosis avanzada. Exacto. Hay que sospechar tuberculosis en cualquier cuadro de un individuo que tose más allá de 15 días. Cualquier individuo que tiene fiebre de origen prolongada en Chile puede ser tuberculosis. Bueno, cuando la tuberculosis avanza, produce esta irritación que hay en el bronquio que trata de eliminar estos gérmenes, ¿no es cierto? Produce tos. Y la tos en un principio puede ser con expectoración mucosa, blanquecina, después verdosa y por último, cuando, como decía el doctor, se rompen estas cavidades, sale secreción, se rompen vasos y sale sangre. Hemoptisis. Ojo, toda hemoptisis puede ser una tuberculosis. Fiebre. El enfermo precozmente empieza con fiebre. Y esta fiebre tiene una característica. En general, no es de muy gran cantidad, de gran intensidad, y especialmente en la noche. ¿Cuántos grados puede alcanzar, Felipe? Bueno, la tuberculosis puede alcanzar 38 o 39 grados, pero habitualmente inicia con febrículas, 37,5, 37,8, Ya. pero con una característica esencial, sudoración nocturna. Sudoración nocturna. Nosotros le Hemos hablado de enseñamos sudoración. a nuestros alumnos, pregúntele a su enfermo si transpira de noche. Puede ser una tuberculosis. Dentro de los síntomas de decaimiento, Exacto. baja de peso, En todo el etc. contexto En que el estamos contexto que estamos conversando. Exacto. ¿Por qué? Porque la tuberculosis producía lo que antes llamaba la consunción, pérdida de peso, adelgazamiento. ¿Se acuerda de la película de la dama de las camelias, hasta con las pestañas largas? Exacto. Pálida, adelgazada, pérdida de peso. En todo enfermo en que no hay diarrea ni vómito, que pierde peso, que tose, ojo, tuberculosis puede ser. Hay que investigarla. Felipe, tenemos claros los síntomas. Me gustaría también ahora analizar algunos factores que están haciendo, que están produciendo que esta enfermedad siga presente en el mundo. ¿Qué pasa hoy día en el mundo con la tuberculosis? A ver, en el mundo la tuberculosis sigue siendo una enfermedad tremendamente importante. Hay países que tienen una incidencia, nosotros llamamos el número de casos que hay, bastante alto. Chile está dentro del contexto de los países que hemos logrado un control bastante eficiente de la tuberculosis. Pero también Chile es un mosaico. En el centro, Santiago, área oriente, tenemos muy bajas, 5 por 100.000 habitantes. Pero en áreas como el norte chileno y el sur tenemos mucha tuberculosis todavía, entre 14 y 18 por 100.000. 14 y 18 Claro. por 100.000. O sea, en Chile más o menos, si puedo equivocar un poco más, un poco menos, tenemos entre 2.000 y 2.500 tuberculosis anuales. Pregunta, Felipe, ¿estos son casos nuevos reportados? Casos nuevos reportados. Porque además, Felipe, tenemos que entender la gente que ha quedado con secuelas, que pueden ser Absolutamente, causadores claro. y todo. Claro, es que actualmente con los buenos tratamientos las secuelas debieran ser muy poco importantes. La gente está preguntando, a ver, y en el mundo, para contextualizar el tema de la incidencia, y en el mundo, ¿cómo está la A ver, situación? Sudamérica, tenemos países limítrofes que tienen mucha tuberculosis, todavía. Perfecto. Tenemos países que han controlado la tuberculosis en forma muy difícil también que en Centroamérica. Pero en el área de África, de Asia, especialmente en el África, ¿no es cierto?, donde hay incidencia de pobreza muy alta, tenemos una tuberculosis, pero intensa. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad más importante de esos países. Es que eso es importante y por eso tenemos nosotros nuestro respaldo en la pantalla, porque las infecciones por VIH, ¿no es cierto? Hay pacientes que están inmunodeprimidos, tienen su defensa mucho más baja, son pacientes donde esta enfermedad ataca con más facilidad. Correcto, Felipe. absolutamente. La indigencia, que ya lo habíamos nombrado, la indigencia también es uno de los factores que tengamos todavía tuberculosis en nuestros países. Y lo otro, que han aparecido cepas nuevas. Resistente y cepas con mucha virulencia. Por eso siempre hablamos nosotros de 3 factores. Exacto. El factor huésped, o sea, paciente que tiene defensas disminuidas. Exacto. ¿Quiénes son? Genético. Claro. Nuestra gente, ¿no es cierto?, autóctona. Los mapuches, lamentablemente, conocieron tardíamente la tuberculosis. ¿Quiénes otros? Los que utilizan medicamentos que bajan la inmunidad. Por ejemplo, tratamientos de corticoides en altas dosis sin la precaución. Pacientes oncológicos están hechos. Pacientes oncológicos también. ¿A qué edad estas enfermedades son más probables en niños, en adultos? A ver, la tuberculosis se puede dar en cualquier edad. Ah, ya. Pero nosotros hemos corrido cada vez más la tuberculosis hacia los estratos de edad más avanzada porque vacunamos. Si bien es cierto, la vacuna no es realmente un medicamento para controlar la tuberculosis, logra disminuir las formas más graves y la mortalidad infantil. Porque el verdadero tratamiento es, por una parte, control de los enfermos, Exacto. ¿no es cierto?, y por otra parte, los medicamentos.
a cualquier edad, pero esencialmente en edad joven, en edad productiva. Hablemos de los medicamentos. Mira, acá nos están llegando los medicamentos y hoy día entonces tenemos un arsenal terapéutico, tenemos muchos elementos como poder tratar la enfermedad. En los medicamentos hay como una verdad casi absoluta. En medicina no existe la verdad absoluta, pero aquí existe. El tratamiento tiene que tener ciertas características. Controlado. O sea, nosotros no le damos los medicamentos porque el paciente se vaya a la casa. Exacto. Le decimos, a ver señora, poco menos que abra la boca, tráigase los medicamentos. Mira. Porque tenemos, incluso existe dentro del reglamento, entre las leyes chilenas, la capacidad del Servicio Nacional de Salud mandar a buscar con la fuerza policial a los individuos que no quieren tratarse. ¿Con la fuerza policial? Absolutamente. O sea, existe, no se usa porque todo el mundo quiere tratarse en Chile. Claro. Tenemos en otros países... Obvio, pero está regulado. Claro, en otros países incluso regalan canasta de alimentos para que la gente vaya a buscar los medicamentos. Claro, imagínate en el otros problema. países, claro. De acuerdo. La segunda cosa, nosotros tiene que ser prolongado. ¿Por qué? Porque el germen se multiplica lentamente y es resistente a 1, a 2, a veces a ninguno, pero en general se necesita hartos medicamentos. Perfecto. O sea, debe ser, ¿no es cierto?, prolongado, vigilado y asociado. Si se cumplen estas tres características, ¿cierto?, tenemos casi el 95-98% de las posibilidades de curar absolutamente. Los que no se curan son los que habitualmente abandonan el tratamiento. Es decir, Que no tenemos debería claridad, ser. exacto, No tenemos debería claridad que se es una enfermedad, que podemos hacer el diagnóstico y que podemos además tratar. Vamos a tirar esta mesita para allá. Yo quiero agradecer a Anita, mi asistente el día de hoy. Se pasó, Anita. Gracias. Anita, ¿aprendiste? Sí, muchísimo. Aprendiste Sí. mucho. ¿Ustedes, chiquillos, aprendieron? Bueno, así aprendió toda la gente. Felipe Rivera, bronco pulmonar. Muchas gracias a la clínica Dávila, muchas gracias por estar aquí, Felipe. Vamos a despedir este segmento junto a Felipe, junto a mi querida asistente. Y le quiero decir a usted que está en la casa, que siga con nosotros, que siga aprendiendo, por supuesto, en Dr. TV.